Buenos y santos días, República Dominicana. Muy buenos días a todos ustedes que de lunes a viernes nos sintonizan aquí a través de Telemicro Canal 5, Telemicro Internacional y por todas las redes sociales. Esto es Matinal. Hoy es lunes, inicio de semana, lunes 7 de febrero del año 2022. Hablaremos de todo. Percio Maldonado, Alberto Caminero, Laura Castellanos, como siempre, estaremos aquí con ustedes tocando muchos temas. Buenos días, don Percio, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo te amanece? Muy bien. Oye, lamentando mucho febrero. la muerte de dos brillantes periodistas. Me refiero a Mario Rivadulla, que murió como consecuencia del COVID-19 a los 92 años, un cubano radicado en la República Dominicana, una persona con un trato exquisito hacia los demás, pero además que era una pluma indudable y además que tenía un programa de televisión donde cada vez, bueno, pues expresaba sus opiniones. Se congregó aquí en el país desde los años 60 y hay que decir que fue un dominicano más. Así es. El otro, Orlando Gil. Orlando Gil, un periodista sin muchos tapujos, murió a los 73 años, periodista del Listín Diario, donde la lectura obligada política del país era esa columna en el Listín Diario que todos los días publicaba. Decía, Orlando dice. Pues Orlando Gil, bueno, un cáncer lo amaniató durante un año. Hace un año se le detectó y hasta que al final, bueno, pues perdió la batalla contra el cáncer. Así que Orlando Gil, con quien en los últimos 25 años compartí con él como testigo de los acontecimientos políticos de la República Dominicana. Fuimos juntos miembros de la Asociación de Cronistas Políticos y que tenía el placer de conocer, de compartir, de tener mutuos afectos. Así que nuestras condolencias a los familiares. La verdad que el periodismo está de luto en la República Dominicana por la muerte de estos dos brillantes periodistas, Mario Rivadulla y Orlando Gil. Paz a su alma. Laura. Buenos días, jóvenes. Buenos días, Laura, ¿cómo estás? Bien, yo me sumo a ese pésame. La verdad es que dos bastiones del periodismo en nuestro país. En el caso de Orlando, sin dudas, en mi opinión, la mejor columna política que se escribía de forma consistente en el país, no solamente por su nivel de información de las particularidades y las interioridades políticas de partidos y gobiernos, sino también por la forma. Orlando era brillante en el uso de las expresiones dominicanas, del sarcasmo, y los planteamientos de cómo hacerlos de una forma florida y original, que sin duda de ninguna manera pasaban ni por aburridos ni siquiera desapercibidos. Así que es una tremenda pérdida la pluma de Orlando Gil y bueno, en el caso de don Mario también. En el caso de Orlando se dice que solo los buenos pueden usar bien la ironía. Sí. Así es. Y lucir bien. Orlando era un periodista muy agudo en esto. Sí. Don Mario Álvarez. Muy original. Muy original. Don Mario Álvarez, don Mario Rivadulla
llegó al país en el 69, 69. Fue miembro del Partido Ortodoxo de Cuba, contrario a la dictadura de Batista. Estuvo con Fidel Castro, fue compañero de la universidad con Fidel Castro. De hecho, fue asistente personal de Fidel Castro en hecha la revolución. Luego, por esos grupos que fueron siendo disidentes, fue hecho prisionero en Cuba y luego vino a República Dominicana. Habría que decir que desde que llegó, incluso aquí creó familia, su esposa, su familia son dominicanos, sus hijos son dominicanos, y la verdad es que se integró de una manera casi inmediata a la vida del país. Y a pesar de ser un hombre que venía de la disidencia de Cuba, mantuvo siempre mucha apertura a las ideas. Es decir, era una gente con la que tú podías conversar sin radicalismo, sin oposición, incluso frente al propio gobierno de Cuba, sí, tuvo siempre la flexibilidad de poder mirar las ideas, analizar las situaciones. Y la verdad es que ya tenía 92 años, ¿verdad? Una vida larga. Y es una pérdida importante que hemos tenido. Hemos perdido dos casi al mismo tiempo. El mismo domingo se anunció la muerte de estos dos estelares periodistas que enluta a la clase periodística. Pasa a sus familias, pasa a sus almas y bueno. Orlando tenía esa particularidad, como dice Laura, que siempre publicábamos las informaciones del día, las declaraciones de un partido, las declaraciones de otros, pero Orlando le buscaba, con esa agudez, le buscaba las particularidades y las cosas que no se veían en ese acontecer diario. Orlando tenía, y posiblemente esa era parte del material de construcción de su columna, una tertulia en el Supermercado Nacional todos los sábados. Todos los sábados. Entonces, por ahí iba pasando, uno iba de compra y se sentaba un rato, seguía comprando, volvía y se integraba. Y por ahí pasaba dirigentes políticos, empresarios, gente de todo tipo. Y me tocó estar en su casa. Y como es lógico, el chismoteo y el que dice, y el que va y cuenta, el que lleva. Y yo creo que eso le daba a él un material enorme para sacar mucha información y además para sacar esa chispa, porque en esa chispa estaban las cosas que no se decían, pero verdad que él construía ese imaginario popular. A veces solo se insinuaban, pero eso era más que suficiente. Como maestro que lo considerábamos de la crónica política. Y con buen sentido del humor. Sí, me tocó visitarlo varias veces. Tenía su columna, ¿no? Me tocó visitarlo varias veces a su casa para ver y retroalimentarme a principio de los años 80, 90, por ahí. Él me enseñaba de cómo le llegaban las informaciones. Eso era una lluvia de informaciones de los diferentes líderes y partidos políticos y de dirigentes que le llegaban. Entonces él, con esa agudez, entonces le sacaba el filo a esa crónica política. Así es que paz a su alma. En el caso de Mario Rivadulla, seguro como fue con el asunto del COVID, tendrían una forma de cómo velarlo, pero ya estaremos dándole el último adiós a Orlando Gil en el día de hoy. Bueno, señores, y esto hubiese sido mucho material para Orlando. Ayer el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana aprobó el acuerdo entre los 5 precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana para escoger el candidato presidencial del 24. Y es interesante porque el acuerdo, entre las cosas que establece, que no hay mucho espacio para las quejas. Es decir, que el que no puede patalear mucho. Tiene que acogerse al acuerdo, ¿verdad? Uno espera que esas cosas se cumplan. Es que casi nunca se acuerda, nunca se cumplen esos acuerdos. Pues parte de la cosa es que el que pierda que no se puede quejar. No, y sobre todo que acordaron que el partido haga una consulta
una especie de encuesta para determinar cuál de esos 6 precandidatos es el que tiene la mayor simpatía y que todo esté de acuerdo, que el que tenga esa mayoría de acuerdo a esas encuestas, que después no diga, en caso de perder en una convención, en las primarias directas, es decir, que el partido no lo respaldó. Pero ojo, el propósito de esto es lo siguiente. El propósito de esto es de lo siguiente. La consulta o los procedimientos que están haciendo, que obviamente están fuera de los límites que establece la Junta para escoger candidatos, Sí. hacerlo, ellos lo están haciendo de manera interna para identificar ese candidato y que corra ese candidato desde octubre. No es que vamos a hacer una encuesta y este tiene más y después nos vamos a la primaria. El que salga digamos, en el sondeo, en la evaluación, el procedimiento que se seleccione de los 5, ese es el candidato, ese es el precandidato. Y luego, cuando la Junta abra, ese es el candidato que se va entonces a formalizar en el procedimiento que establece la ley. Porque acuérdate que si ellos lo hacen de manera pública y se ponen a hacer una campaña ahora, la Junta lo puede sancionar. Claro. Porque no están autorizados para ello. No están. Que es interesante el proceso y delicado, porque el problema es que, acuérdense que en la vez anterior se intentó hacer lo mismo, las encuestas y la cosa, y hubo más de un disgustado, ¿verdad? Eso es así. Pérez murió disgustado. Murió. Sí, pero... Amarante Baré salió disgustado también. Sí, hubo... Ese fue el preludio de muchos problemas. Exacto. Pero independientemente de eso, hay una realidad, y es que, tal cual lo ha planteado el PLD, es el único partido de los principales que en este momento no sabe cuál será su candidato o candidata. No, desde ese punto de vista ellos tienen razón. Y la realidad es que tienen que buscar un mecanismo interno para poder ir por lo menos perfilando cuál será el que llevará esa delantera, independientemente de la formalización. Ahora, tiene que ser algo que se haga con mucho cuidado, porque la legislación en materia de partidos tiene plazos muy rígidos, procedimientos muy rígidos, y por lo tanto tienen que tener el cuidado de que esa selección no se convierta en un motivo de conflictos adicionales que puedan terminar judicializados, y donde efectivamente terminarían en una situación perdidosa, porque el marco de la ley en términos de tiempo es muy rígido. No, y porque el acuerdo no anula el accionar frente a ningún tribunal. Es decir, un acuerdo no me puede impedir que yo vaya al tribunal si me hicieron coca. Entonces, eso tendría que ser muy, muy bien elaborado, de que las inconformidades queden por lo menos en silencio, ¿verdad? Y en el caso del PLD, que tiene como en este proceso la advertencia que le hizo no al PLD, sino a todos los partidos políticos, la Junta Central Electoral, que dijo que es en el 2023 cuando se apertura la escogencia de los candidatos de acuerdo a la ley electoral, no porque la Junta lo disponga, sino que la ley electoral eso lo establece, igual que la ley de partidos políticos. Pero también estos precandidatos que hay en el Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, Margarita Cedeño, está Francisco Domínguez Brito, Karen Ricard, está Marixa Hernández, y también se agregó el fin de semana a Luis de León. Serían 6 los aspirantes o precandidatos, y que establece la ley de partidos políticos que no pueden hacer actos masivos, tienen que hacerlo de manera interna dentro de los locales de su propio partido. No pueden utilizar más allá de los locales de los partidos lo que son los afiches, el uso de propaganda. O sea, están completamente limitados. No solo locales de los partidos, tienen que ser espacios cerrados. No, pero en el caso ahora,
es en los locales de los partidos. Sí, eso pero en puede el ser. caso cerrado es que es las manifestaciones que pudieran Sí, hacer o encuentros. Exacto, lo que no pueden hacer es manifestaciones. Manifestaciones no pueden Sí, hacer. porque De algunas hecho, reuniones por su dimensión necesariamente pudieran salir de los locales de los partidos. esa modalidad de hacer elecciones recupera un poco el origen del Partido de la Liberación Dominicana, que era como se permitía incluso a los candidatos. Incluso en el PLD había una ventaja extrema a los que eran figuras públicas, porque si tú te estabas bailoteando para un puesto, decían, Alberto Caminero, entonces yo que vivía en Higüey, decía, Alberto Caminero, ¿y quién es ese? ¿Qué compañero es ese? Decía. Entonces alguien me recordaba, ¿tú te acuerdas de uno que habló en Santiago? Ah, sí, sí, ya yo sé quién es. Pero si Laura estaba en la televisión, Laura Castellano, no, esa es una compañera, ¡pum! Y yo le votaba de una vez porque yo sabía quién era. Entonces había un cierto límite para, digo, no un cierto, un gran límite para las figuras que no eran conocidas en el Partido de la Liberación Dominicana a nivel público, ¿verdad? Pero los partidos políticos cuando hacen ese tipo de accionar como lo del PLD de ayer, que reunieron su comité político el viernes y ya el domingo estaban bailoteando a 6 de los aspirantes, los buscan y es correcta, buscan la activación de ese partido porque cada uno de ellos estarán recorriendo a nivel nacional buscando los votos, tocando las puertas de los dirigentes y cada uno de esos dirigentes que estaban de manera pasiva después de las elecciones que comienzan que vaya Abel, que vaya Francisco Domínguez Brito, que vaya Margarita Cedeño y los demás, bueno, pues comienzan a hacer lealtades de compromisos para votarle a cada uno de ellos y así se reactivan las fuerzas políticas. Yo creo que es correcto. Lo único que deben de hacerlo con mucho cuidado para que eso no choque con los dictámenes de la ley de partidos y de la ley electoral y con las disposiciones que ha tomado Román Jaques, presidente de la Junta Central Electoral, en base a eso. Que por demás hay que decir que ambas leyes están en proceso de ser modificadas. Así los es. partidos se ponen de acuerdo. De hecho, la próxima jornada es el martes 8. Que los partidos pidieron un receso de 7 días para llegar a algunos consensos sobre puntos controversiales. El presidente Danilo Medina habló ayer en ese acto del Comité Central y decía que hay posibilidades, todas las posibilidades están dadas, decía él, para que el PLD vuelva al poder en el 2024. Lo que quiere decir que yo diría, y como lo hemos adelantado, este va a ser un año esencialmente político. Sí. Por tanto, lo será delicado para el gobierno, porque el gobierno tiene muchos temas delicados también en la gestión pública, en la que posiblemente conseguirá ahora mucho menos gracia que en el pasado, porque cuando el fogón se calienta, difícilmente tú concedas mucho. Y por tanto, va a ser poco probable que el PLD comience en esta ruta, comience a conceder cosas. Incluso entre los proyectos que el presidente va a presentar el 27, aparentemente, porque ya fue un asunto que se entregó a la mesa de transparencia institucional, una eventual reforma a la Constitución. Y como ustedes saben, ya en ese mismo acto el representante de la Fuerza del Pueblo fijó la posición que ha establecido el presidente Fernández con respecto a eso, oposición total hasta ahora a eso. Sin embargo, en el caso del PLD, el PLD yo diría que tiene un elemento que negociar y pudiera entrar en arreglo con el gobierno a los fines de apoyarle en una reforma constitucional a cambio de que se habilite a Danilo Medina, por ejemplo, ¿verdad? Que sería el único que tiene el camino cerrado, como dicen. De manera que habría que ver cómo
todas estas cosas van a ¿Pero operar. qué reformaría, por ejemplo, el gobierno en la Constitución de la República? El gobierno ha expresado el propósito del 50 Ministerio más 1. Público Independiente. De Y el llevarlo a 50 45%. Y apareció el 50+1 como un asunto que se dijo. Eso, digamos esos dos aspectos. Pero recuerda que una vez se abre la puerta, Se reforma todo. todos los invitados pueden entrar. Sí, Entonces, porque después de... Y además puede venir la negociación. Yo te digo, bueno, tú quieres esas dos cosas. Si no tienes la fuerza y yo soy la contraparte, yo te apoyo, pero a cambio de este asunto. Entonces, ahí vendrían posibilidades de negociaciones, arreglos, que es como se da en la política, y habría que ver qué pasa, ¿verdad? Habría que ver, incluso, creo que el distanciamiento entre la fuerza del pueblo y el gobierno seguirá anchándose por razones lógicas, naturales de la política. Posicionamiento de los posicionamiento de los partidos. Y nada, habría que ver. El gobierno, yo diría que el mayor desafío que el gobierno tiene para llevar el gobierno más o menos a buen paso es el tema de los altos costos y los precios de la gente. Que eso en campañas le saca una ventaja política enorme. Así es. Y hace un daño enorme. Y porque a la gente le da en la madre. Y con un potencial importante de que este tema se siga complicando, Claro, porque ya de por sí se siente un nivel de precios, o se tiene un nivel de precios que es bastante alto. Cuando se agrega a eso la fórmula de que continúan subiendo los combustibles, pues ese es un círculo vicioso que resulta particularmente complejo y donde no parece ahora mismo haber muchas soluciones. De hecho, la misma explicación del presidente de la República de lo de Petrocaribe, de que si tuviera un Petrocaribe la solución fuera otra, deja con una sensación de que el gobierno no tiene un plan para mitigar el efecto del alza de los combustibles, que por demás si se continúa complicando el escenario en Europa con el tema de Ucrania, también se tiene el riesgo de que esta tendencia continúe de forma dramática. Entonces, ese sin duda va a ser el principal reto del partido de gobierno y del gobierno en los próximos meses. Y fíjense otra cosa. Por ejemplo, ayer decía el gobierno que estaba destinando 500 millones de pesos para mitigar, digamos, los efectos mayores de las alzas del petróleo. Sin embargo, eso tiene una consecuencia también complicada, porque cuando el gobierno destina 500 millones para mitigar el tema del petróleo, quiere decir que lo pierde como capacidad para poder atender otras cosas, ¿verdad? Es decir, tú dejas de hacer escuela, dejas de hacer carretera, dejas de hacer obras, dejas de hacer cuestiones, porque lo está destinando a, digamos, a tapar un hueco que se te está produciendo para mitigar los efectos, porque cuando tú aumentas, por ejemplo, el combustible, que es el motor de la economía, es un elemento transversal en todos los costos de la economía, comenzando por ejemplo, con el pasaje, el transporte. Aún el transporte que se da en el metro, en los autobuses, en todo, hay que subsidiarlo cada vez más, porque el costo es mayor desde el punto de vista operativo. Es decir, para el chofer de carro público que anda, cuando el combustible toda la semana le sube, él o sube el pasaje, o pierde los pasajeros, o pierde el trabajo. Es decir, es una situación complicada para el gobierno. Por tanto, yo creo que este es un tema que el gobierno debería ponerlo sobre la mesa y conversarlo, porque evidentemente siempre hay soluciones. Los países tienen que encontrar soluciones a todos los problemas. No hay problema tan grande que no encuentre una solución. Y el que gobierna tiene siempre ese desafío. Por tanto, eso es un tema que hay que verlo. Y a veces los países tienen que dejar de hacer cosas o hacer otras cosas o hacerlas de manera diferente. Por tanto, yo creo que cuando uno proyecta, y lo que dicen los especialistas en esta materia de los precios internacionales, que en el 2023 quizás comenzamos
a recuperar un poco. Pero en el 23 estaremos registrando los candidatos presidenciales. Este va a ser un año de ataque. No, y mientras tanto, eso es la agenda política. Claro. En la agenda de la cotidianidad de los, de los hogares, Claro. Ese tipo de proyecciones no generan mucho alivio. Ahí se va al supermercado y al colmado todos los días. Ahí no hay tiempo de lapsos de tanta espera. Exacto. Independientemente de esto es un tema que el gobierno tiene que tomar con cuidado. Aunque se estén destinando 500 millones de pesos, hay que recordar que también, al mismo tiempo, parte importante del precio de los combustibles en nuestro país es la carga fiscal que tienen. Y por lo tanto, de alguna manera, y no sé cuánto se está recaudando en este momento por concepto de combustible, pero de alguna manera es un cambio de bolsillo del dinero, en el sentido en que destinan 500 para que no continúe aumentando, pero la carga fiscal, según la fórmula, va aumentando también proporcionalmente con el precio. Fiscal y tiene comisiones por muchas intermediaciones. Así es. Entonces, en este caso hay que poner aquí y ver qué es lo importante aquí. Los gobiernos tienen a veces el temor de pisar callo, pero el que gobierna tiene que pisar callo a veces. Tiene que pisar callo. Y le tiene que pisar callo a lo que más tienen. Y miren, porque en medio de esta situación lo que hace mucha gente es que se enriquece más. Ahí hay un componente de donde el gobierno también tiene que tener cuidado en cómo maneja estos temas. Trajo mucha controversia, por ejemplo, una información que subió el ministro de la Presidencia, Macarrulla, en su cuenta de Twitter, comparando el precio por galón de combustible en República Dominicana con lo de otros 9 países del mundo, que no está muy claro con qué criterios se eligieron, pero ahí estaba Noruega, Israel, países que no tienen ningún punto de comparación con República Dominicana, pero que resulta que allá el combustible es más costoso. Y eso, en el caso de muchas personas, trae cierto nivel de irritación, porque no es un tema de que en Noruega el combustible sea más caro. Las condiciones de vida de Noruega no tienen nada que ver con las de República Dominicana. Y sobre todo, el salario mínimo en Noruega no tiene nada que ver con el de República Dominicana. Comenzando que en Noruega hace frío. Hace frío. Pero independientemente de eso, también la calidad de vida es una cosa que no tiene punto de comparación. Y mantiene a la gente en un estado más tranquilo, más calmado. Desde el gobierno los argumentos tienen que tener un punto de realidad que permita que esto sea un diálogo racional y que no genere reacciones productos de la irritación de la gente que sienten que le están dando argumentos que no son los que funcionan. Y mira que hay. Yo creo que la gente no le pide a los gobiernos que le bajen el cielo, pero a la gente le gusta ver que tú fallas intentándolo, es decir, que tú te equivocas en el camino correcto. Sí, pero hay que reconocer algo, y es el problema y el dolor de cabeza que representa el combustible, el alza del petróleo a nivel internacional, porque este país no produce petróleo. Recuerdo que en el año 2000, en la plena campaña electoral, la gente de Danilo Medina, en el año 2000, cuando se enfrentaron a Hipólito Mejía, acusaban a Leonel Fernández y al gobierno de que estaban en su contra porque comenzaron a que cuando sube, sube y cuando baja, baja. Subieron muchos los combustibles y atribuyeron parte de su derrota a eso. Después Hipólito Mejía, por igual, nunca pudo manejarse porque los precios internacionales son los que se manejan. El que mejor manejó el caso de los combustibles fue Danilo Medina, porque ya en su último periodo el combustible bajó hasta $26 el barril de petróleo y se mantuvo oscilando entre 24 y 40 el galón de petróleo a nivel internacional. Pero ahí perdió el PLD las elecciones. Pero perdió el PLD, pero comenzó entonces, en el caso después de la pandemia, ha comenzado a subir y un presupuesto que tenía un $42 el barril de petróleo ahora está precisamente llegando a los 90 con intenciones de continuar subiendo. Aquí los gobiernos han prometido bajar y no han podido, porque aquí no hay capacidad también de almacenamiento por 3 meses para la compra de combustible a futuro, que es hasta 3 meses
que se puede hacer, pero no tenemos esa capacidad. Entonces aquí los líderes políticos es lo que tienen que ponerse de acuerdo en ese Consejo Económico y Social de buscar una solución. No tenemos petróleo. Ese es lo grave y que va a seguir subiendo. Bueno, mira, pero peor de este problema, lo peor de este problema es que el gobierno no tiene control. ¿Correcto? Ahora, pero eso no quiere decir que no hay solución. Es decir, muchos de los problemas, es más, les voy a decir a ustedes una cosa. La mayoría de los temas que se producen fuera tienen que ver más con nuestra economía que todo lo que nosotros decimos aquí. Sin embargo, tú tienes que manejar todos esos factores. Por ejemplo, tú tienes, el petróleo sube, tú no tienes petróleo, muy bien, pero tú tienes que poner tu tema sobre la mesa aquí. ¿Cómo tú estás manejando? ¿Cómo está estructurado la distribución de los combustibles? ¿Quién se está ganando el dinero? ¿Quién se está enriqueciendo con el dinero de los combustibles? Porque tú tienes que tomar partido. ¿Con quién tú estás? ¿Con el que se está enriqueciendo con toda la semana que me sube el petróleo o con esa masa que yo tengo que garantizar precios y una estabilidad económica? Por eso que te digo que el gobierno tiene que ponerse los pantalones y decir, bueno, este es el tema, este es mi tema. Porque yo no tengo otra cosa, yo tengo el petróleo caro, el gobierno no tiene cómo solucionar el precio del petróleo. El gobierno sí tiene que tener la capacidad de solucionar de la mejor manera este problema y de explicarlo bien. Porque no solo bajar los precios, por eso te decía, Danilo lo bajó pero perdió las elecciones. No se trata de jugada, de que yo quiero jugar y creo que eso tiene un efecto. No, porque tú tienes una serie de factores que inciden en la valoración de un gobierno, que no es solo que hay una carga natural que va a tener el gobierno con este tema. La derrota no estaba en los combustibles. Claro, pero ellos creyeron que bajando los combustibles sanaban los otros problemas. Las derrotas políticas nunca son de un único factor. Pero negar que los precios no son un elemento fundamental sería pues ignorar cómo vota el dominicano. Pero miren, ahí el PRM tiene que manejar el discurso con mucho cuidado, y quiero insistir con eso, porque el PRM hizo una campaña agresiva con estos temas. Y fíjense, por ejemplo, cómo desde el final de la semana pasada se han estado sacando tuits viejos de la primera dama, de la senadora del distrito, el tema de la fórmula de Ito Bisonó, toda esa campaña que en su momento corrió el PRM con el tema de los combustibles. Ahora en el gobierno se les convierte en un lastre importante al momento de poder presentar a la población cuáles son las soluciones o cuáles son los puntos con los cuales van a buscar algún tipo de solución para mitigar el efecto que tiene esta solución. Yo creo que el dominicano está suficientemente educado por la realidad de muchos años de que si el petróleo sube, los combustibles suben. Eso no es algo que el gobierno tiene que explicar. Ahora, el gobierno sí tiene que buscar buenas explicaciones de qué está haciendo y cuál es el impacto de lo que está haciendo para que la población sienta que no es un tema solamente de compararnos con el pasado y de que no hice o no hago lo que se hizo en el pasado, sino de que hay una preocupación en el presente y sobre todo un plan para mitigar lo que está ocurriendo en este tema. Señoras, tenemos que hacer una pausa. Ya volvemos.